Un poco de Dana Paola, actriz, modelo y cantante, nacida el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México. Es la hija del cantante mexicano Juan José Rivera, quien perteneció a los grupos referidos como Caminantes y Ciclón. Su madre es Patricia Munguía, también tiene una hermana mayor, llamada Vania, con quien tiene una excelente relación. En 1999 apareció en el programa Plaza Sésamo y tan solo un año después, Dana se integró al elenco de la telenovela infantil Rayito de Luz. A los 6 años de edad publicó su primer álbum musical llamado Mi Globo Azul. Dana fue protagonista de la telenovela infantil María Belén en el año 2001 y por su buen desempeño recibió el premio de la Revelación Infantil del Año en los premios El Heraldo de México y en los premios Bravo. La telenovela fue tan exitosa que se exhibió en 19 países y su imagen fue realmente muy popular en Brasil. En el año 2002 tuvo un pequeño papel en la telenovela Viva los Niños y también en el programa de televisión La Parodia y La Familia Peluche. También en este año fue invitada para cantar Mensajero de Paz en una ceremonia al Papa Juan Pablo II. En el año 2004 participó en la telenovela Ami, la niña de la mochila azul, al lado de Pedro Almendares Jr. y Tatiana. Por ese tiempo, la actriz también participaba en una exitosa obra de teatro llamada Anita la Huerfanita, y en el año 2005 lanzó el álbum Chiquita pero Picosa, con el cual dio una larga gira por todo el país. También en este año participó en la telenovela Pablo y Andrea. En el 2006, Dana presentó su primer DVD, Dana Paola en vivo. Luego dio vida a Paola Velázquez en la telenovela Muchachitas como tú. En el 2009 protagonizó la serie de televisión Atrévete a soñar junto al ahora polémico Eleazar Gómez, en donde interpretó a Patricia. Patito Peralta. Dana Paola participó en la banda sonora y formó parte de Atrévete a soñar, el show. Por su interpretación, se llevó el premio como Mejor Actriz Juvenil y a Mejor Tema Musical en los premios TV y Novelas. Ese mismo año, su canción Mundo de Caramelo se llevó el premio a Mejor Tema de Telenovela en los premios Oye. En el 2010 realizó en México su gira promocional Caramelo Tour y ese mismo año interpretó el tema Que vivan los niños para Televisa Monterrey y grabó el tema musical Yo soy tu amigo fiel junto a Alex Sintek para la película original de Pixar Toy Story 3. En noviembre del 2010 dio voz a Rapunzel en la película original de Disney Enredados, en el doblaje para Latinoamérica y colaboró también en la banda sonora de la misma película. En el 2011 publicó el tema Muero por ti, con la colaboración del cantante mexicano Luis Lauro. En este mismo año lanzó el sencillo promocional Cero Gravedad, seguido por el sencillo Ruleta. En el álbum homónimo Dana Paola fue publicado el 5 de junio del 2012 y en este año también apareció el sencillo Todo fue un show, compuesto por José Luis Roma. Su música fue expuesta en el Tour Ruleta, en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México y otros países de Latinoamérica. En el 2013, su canción Agüita fue elegida como tema de apertura en la segunda temporada de la serie MTV Latinoamérica, Niñas Mal. Posteriormente participó en el musical en español Wicked. Al poco tiempo se incursionó como empresaria, lanzando su propia línea de ropa llamada Dana Paola, junto a Sexy Jeans. En abril del 2015, Dana fue protagonista del musical Hoy no me puedo levantar, inspirada en las canciones del grupo español Mecano. En este mismo año trabajó en ¿Quién es quién?, de la cadena Telemundo. Se supo que vivió temporalmente en Miami. En el 2016 se convirtió en embajadora de L'Oreal y la imagen de la marca en Latinoamérica. Además de grabar Lo más sencillo es complicárselo todo, y en este mismo año regresó a Telemundo a realizar el papel de Mónica en La Doña. En el 2017 participó en la serie de José José, interpretando a Lucero. En el año 2018, Dana se muda a España para grabar la famosa y exitosa serie Élite, en donde hace el papel de Lucrecia, una joven malvada y millonaria. Este papel elevó su fama y popularidad a niveles muy altos, ya que actualmente en Instagram tiene 16 millones de seguidores.
Después del éxito en la serie Élite, Dana se fue contratada por TV Azteca para ser juez en la Academia, en donde encontró una de sus mayores polémicas a lo largo de su carrera, ya que tuvo un conflicto con un estudiante de dicho reality, quien la insultó, por lo que ella pues se tuvo que defender. En este tormentoso año 2020, Dana regresó a Telemundo para retomar su papel de Mónica Hernández en La Doña, además de que también desde el 2019 se ha dedicado a recorrer México para realizar shows para poder interpretar sus nuevas canciones con ritmos latinos, entre los cuales se encuentran Mala Fama, Oye Pablo, Sodio, Contigo, No Bailes Sola, entre otros éxitos mundiales. Sin duda alguna, Dana tiene una trayectoria impresionante para su corta edad. Es de las jóvenes actrices mexicanas con más experiencia en teatro, cine, música y televisión. Si quieres más videos así, no olvides suscribirte.